Bueno, esta clase la vamos a dividir en dos partes. La primera está dedicada a hablar de los elementos que constituyen, que definen a los actos típicos normativos. ¿Sí? Vamos a hablar precisamente cómo está definida, cómo está tipificado un reglamento, cómo está tipificada una directiva y cómo está tipificada una decisión, para ver precisamente cuáles son sus alcances, cómo es el tema de su obligatoriedad, cómo es el tema de su aplicación en los Estados miembros, en cada uno de estos casos. ¿Sí? Y en la segunda parte vamos a ver el tema de qué principios jurisprudenciales fueron creados por el tribunal para reforzar la eficacia de estos actos normativos. La clase va a estar dividida, entonces va a haber dos videos, ¿sí? Porque si no queda como, es una clase media larga, quedaba demasiado pesado, va a quedar demasiado pesado el archivo después para subirlo, entonces por eso opté por dividirlo en parte 1 y parte 2, ¿sí? Bueno, entonces estamos ahora en el tema de los elementos que constituyen la tipificación de estos actos, reglamentos, directivas y decisiones. Nuevamente con uno de los pizarrones artesanales, noté con gran alegría que ustedes sí lo ven derecho. Vamos a hablar de, por ejemplo, reglamentos, van a salir 3 flechitas de cada uno, ¿sí? Tanto los reglamentos, las directivas, las decisiones, salen 3 flechitas, se los digo como para que vayan preparando su cuadrito. Noten que vamos a ir definiéndolos uno como en contraposición respecto del otro, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablemos del alcance, vamos a ver los alcances de los reglamentos y después de los alcances de las directivas y de los alcances de las decisiones, la obligatoriedad de uno, otro y la aplicabilidad de cada uno en cada uno de los supuestos. Así que cada una de estas flechitas corresponden a cada una de estas cuestiones, ¿sí? Bien. Como les dije, los reglamentos están definidos, las normas típicas están definidas en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los reglamentos tienen alcance general. ¿Qué significa que un reglamento tenga un alcance general? Bueno, el reglamento tiene alcance general, significa que va dirigido a un sujeto indeterminado. No necesariamente quiere decir esto que vaya dirigido a toda la población, pero sí, por ejemplo, que vaya dirigido a todos los zapateros o a todas las empresas de una determinada región, tal vez. De esa manera podemos definir la generalidad. La indeterminación del sujeto más allá de la extensión que después pueda tener ese colectivo, ¿sí? En cuanto a su obligatoriedad, tenemos que decir que el reglamento es obligatorio en todos sus elementos, ¿sí? Estamos acá en la obligatoriedad, ¿sí? Reglamento obligatorio en todos sus elementos. Quiere decir que tiene que ser obligatorios en los resultados y en los medios para lograr ese resultado. Vamos a un ejemplo hipotético. Por ejemplo, existe un río que tenga un determinado nivel de contaminación, entonces un río que atraviese muchos territorios de la Unión Europea, territorios de muchos países de la Unión Europea, entonces se decide que la mejor manera de regular esa cuestión y de todos los ríos que integran esa cuenca hidrográfica es dictar un reglamento. Un reglamento que, por ejemplo, diga cuáles son, por ejemplo, los niveles de contaminación de plomo que tiene que tener ese río, y se pone a lo mejor, por ejemplo, supongamos un número, ¿sí? Un 2% como un objetivo al que hay que llegar en cuanto a contaminación respecto a ese río, y después que se establezcan en esa misma norma cuáles son los mecanismos para llegar a ese resultado. Entonces, el reglamento va a ser obligatorio en cuanto al objetivo a conseguir y en cuanto a los mecanismos para lograr el objetivo, ¿sí? Esto quiere decir, cuando hablamos de un reglamento que es obligatorio en todos sus elementos, es que estamos hablando precisamente de esto, de los objetivos y de los medios para lograr el objetivo. Y en cuanto a la aplicabilidad directa o inmediata, lo que vamos a decir que el reglamento, una vez que se adopta, por ejemplo, a través de un procedimiento de codecisión, se publica en el Boletín Oficial de la Unión Europea y a partir de una determinada cantidad de días, en la medida que no tenga un plazo concreto del reglamento para entrar en vigencia, bueno, hay una norma subsidiaria que dice que a determinada cantidad de días de publicación del reglamento, la norma entra en vigencia
de manera simultánea en todos los países, ¿sí? Entonces, tenemos un reglamento que va a tener un alcance general, con las peculiaridades que les dije, ¿sí? Dirigido a un sujeto indeterminado, que es obligatorio en todos sus elementos, ya sean resultados y en cuanto a los medios para lograr ese resultado, y que una vez que se adopta, se publica y entra en vigor de manera simultánea en todos los territorios de la Unión. Obviamente, si nos ponemos a comparar, digamos, para facilitar la comprensión, podemos decir que el reglamento es muy parecido a lo que podrían ser nuestras leyes, pero ojo, no confundamos. Una cosa es una ley, que es un acto interno de un Estado, y acá en el reglamento lo que tenemos es un acto producido por una organización internacional. Ahora bien, el reglamento es, podríamos decir, casi la típica expresión de la supranacionalidad en el sistema normativo de la Unión Europea, precisamente porque no hace falta una norma que incorpore esa norma que dictó la Organización Internacional dentro de cada uno de los estados. Directamente la norma se adopta a nivel europeo y entra en vigor directamente en cada uno de los países. ¿Por qué? Porque precisamente los países le atribuyeron competencias a la Unión Europea para que adopte una norma que entre en vigor de esta manera. Por eso es la expresión, ¿sí? Porque una norma que antes se dictaba a nivel nacional o que requería en todo caso la transposición y la adopción de una norma a nivel nacional, en este caso no va a ser necesario ninguno de estos procedimientos. La norma se adopta a nivel supranacional y entra en vigor directamente a nivel nacional. ¿Sí? Por eso el reglamento, en cierto modo, es una clara expresión de la supranacionalidad normativa de la Unión Europea. Pues bien, hay que decir también que los reglamentos son básicamente utilizados para el ejercicio de las competencias exclusivas. También se pueden utilizar para algunas compartidas, pero es la expresión del ejercicio de esas competencias normativas, de esas competencias donde los estados directamente le dijeron a la Unión Europea que la ejerza de manera prácticamente exclusiva, salvo que la Unión Europea eventualmente delegue en los estados para que la hagan. Pero digamos que es la Unión Europea quien ejerce esas competencias y en el terreno de lo normativo se va a expresar el ejercicio de competencia a través básicamente de estos reglamentos de los que venimos hablando, ya sean los reglamentos que se dictan, ya sea por el procedimiento legislativo ordinario de codecisión o un procedimiento legislativo especial, o eventualmente también, si después la comisión tiene que dictar un reglamento de ejecución o delegado, según lo que estuvimos viendo en la clase precedente. Bien, vamos ahora al tema de las directivas. Bien, las directivas, como pueden ver, si nosotros vimos que en el reglamento eran de alcance general, en las directivas tenemos la peculiaridad que no son de alcance general. Las directivas van a un destinatario concreto, que por lo general suelen ser los estados. Por otra parte, en cuanto a su obligatoriedad, las directivas van a ser obligatorias en los resultados, pero cada estado luego tendrá libertad de acción para adoptar los medios necesarios o que consideren convenientes para el logro de esos resultados. Y después, las directivas sí necesitan de una norma de transposición para poder ser aplicadas dentro de un territorio. Entonces, lo que les va a facilitar mucho el estudio de esta cuestión es contraponer las características de la directiva con las características que tienen los reglamentos, ¿sí? Porque, a ver, las directivas, les dije, tienen un destinatario concreto que generan los estados. En cambio, los reglamentos son de alcance general. En cuanto a su obligatoriedad, los reglamentos son obligatorios en todos sus elementos. Las directivas no, solo son obligatorias en cuanto a sus resultados, pero los estados tienen luego libertad de medios para el logro de esos resultados. Y en cuanto a su aplicabilidad, los reglamentos se aplican directamente en los estados, mientras que las directivas necesitan una norma de transposición. Volvamos a nuestro ejemplo de los famosos ríos contaminados. Supongamos que es imposible descontaminar un río a través de un mecanismo, de un instrumento adoptado para todos los países, porque a lo mejor en algunos casos algunos afluentes tienen una determinada contaminación, otros afluentes tienen otro tipo de contaminación, en cada caso hace falta adoptar distintas herramientas, distintos instrumentos para descontaminar ese río. Entonces lo que va a hacer la directiva en este caso concreto va a sacar una norma que va a ir dirigida a los estados, va a sacar una directiva dirigida a estos estados
en las cuales le va a decir que tienen que lograr un determinado nivel de contaminación, por ejemplo, el 2%, supongamos, de plomo en los ríos, en una determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Porque algo que definen también en las directivas es el plazo. Entonces va a decir, usted tiene que descontaminar este río en 2 años. A partir de eso, luego cada estado, la directiva solo es obligatoria en cuanto al resultado y en cuanto al plazo, pero después cada estado tendrá libertad de acción, ¿sí? Para adoptar las herramientas, los instrumentos necesarios para lograr ese resultado. En algunos afluentes se tendrán que utilizar una política, en otros otra política, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y después cada estado, esta directiva, lo que tiene que hacer es incorporarla a su derecho interno. ¿Por qué? Porque va a tener que adoptar normas para que, por ejemplo, dentro de su territorio, la provincia tal haga determinada cosa, la provincia B otra cosa, o las fábricas adopten determinado tipo de máquinas y en otros otras, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es adoptar una norma de transposición cuyos mecanismos sean perfectamente compatibles para lograr el resultado que fija la directiva y en el plazo que fija la directiva, ¿sí? Entonces, los estados, cuando incorporan una directiva de la Unión Europea, no pueden hacerlo a tontas y locas. No, tienen que dictar una directiva que realmente prevea los medios necesarios para el logro de los resultados en el plazo que fija la directiva, ¿sí? Entonces, tenemos una directiva que debe ser incorporada por los estados a su derecho interno, ¿sí? Entonces los estados tendrán que sacar una norma que diga, vista la directiva tal, que prevé el resultado, que prevé descontaminar el río al 2% en 2 años, entonces nosotros hacemos tal y tal cosa, ¿sí? Provincia tal tendrá que hacer tal cosa, empresa, industria tal tendrá que hacer tal otra, lo que fuera, ¿sí? Siempre estamos hablando de un ejemplo hipotético para tratar de explicar lo más claramente posible esta cuestión, ¿sí? Entonces, en las directivas, como pueden ver, no hay un ejercicio de una competencia exclusiva por parte de la Unión Europea. No, acá digamos que lo que precisamente busca la directiva básicamente es el ejercicio de las competencias compartidas, porque por un lado va a estar la Unión Europea fijando un determinado resultado y los estados, ¿sí? Desarrollando políticas para el logro de ese resultado. Entonces, así como los reglamentos eran la expresión normativa del ejercicio de las competencias exclusivas, aunque también pueden ser en algunos casos compartidas, las directivas básicamente son el ejercicio de las competencias compartidas, ¿sí? Digamos que en los reglamentos la Unión Europea desplaza prácticamente totalmente el ejercicio de la potestad normativa con respecto a los estados. En cambio, en las directivas hay como un ejercicio compartido de esa potestad normativa. Las directivas lo que buscan básicamente, o por lo general lo que hace la Unión Europea con estas directivas, es lograr como una acción armónica de los sistemas normativos a la hora de lograr un determinado resultado. Es una herramienta típica para armonizar normas. El reglamento directamente sustituye a los estados en el ejercicio de una potestad normativa. En la directiva, los estados van a seguir ejerciendo esas potestades normativas, pero lo van a hacer de una manera armónica a partir de la directiva que dictó la Unión Europea. Bien, en cuanto a las decisiones, a la hora de simplificar, digamos que las decisiones tienen un destinatario concreto, son obligatorias y van a ser notificadas. Digamos que la decisión, para facilitar un poco la comprensión, digamos que es una especie casi de un acto administrativo, por ejemplo, a la hora de imponer una multa o a la hora de imponer algún tipo otro tipo de sanción o lo que fuere. ¿Sí? Porque va a ser una norma obligatoria, va a tener un destinatario concreto, a lo mejor una empresa que contaminó, supongamos que esta sea una potestad que puede ejercer la Unión Europea, y una vez que se adopta ese acto, directamente se notifica al destinatario, ya sea una empresa pública o una organización estatal. Entonces, bueno, estos son los tres, digamos, elementos, las tres tipificaciones, las tres normas tipificadas, ¿sí? Digamos que entonces
Tengamos en cuenta esto, ¿no? También que estos mismos elementos que tipifican a los actos normativos que emanan del Consejo y del Parlamento, también se aplican cuando se trata de actos de delegación o ejecución ejercidos por la Comisión, ¿sí? Ya sea en uno u otro caso, la tipificación es la misma. Es la misma la tipificación para reglamentos, directivas y decisiones del procedimiento de codecisión que la tipificación de los reglamentos, decisiones y directivas delegadas o de ejecución que dicta la Comisión. Lo que varía en todo caso tiene que ver por quién dicta el acto y las materias que van a resolver, ¿sí? Los reglamentos, como ya vimos en la clase anterior, los reglamentos, directivas y decisiones van a regular cuestiones esenciales. Lo que dicte la Comisión serán, digamos, materias que le fueron delegadas no esenciales por el Parlamento o el Consejo, o cuestiones de ejecución para poner en práctica precisamente los reglamentos y las otras normas que se dictan en el proceso de codecisión. Bien, esta clase por ahora queda por acá, la parte 1, ahora vamos a la parte 2.